Mañana tenemos con nosotros en el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, al ministro de Medio Ambiente, don Orlando Jorge Mera, que nos va a hablar, pues, cuáles son las acciones que ese ministerio ha estado desarrollando y cómo realmente podemos rescatar, porque hay que utilizar el término, rescatar al medio ambiente en la República Dominicana. Vamos a recibir a don Orlando con un aplauso, porque don Orlando, desde antes de ser ministro, ustedes recuerdan que siempre nos reportaba sintonía a través de sus redes sociales. Y no así olvidemos que don Orlando es padre fundador del Sol de los sábados, por lo tanto está aquí en su casa. Me recuerdo un programa que hicimos de mi programa Líderes con los que estaban aquí en ese momento, con el elenco original. Pero me es muy grato estar de nuevo aquí con ustedes, con Yuri, Millicent, Susi y Ernesto. Muchas gracias por la invitación y como siempre estamos a la orden. Gracias. Ahora está usted en otro rol, don Orlando, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para nosotros es un palo tenerlo hoy día porque coincide con esta fecha de celebración del Día del Medio Ambiente. Entonces tal vez sería importante que iniciáramos este diálogo contándonos un poco en este efeméride qué hace el Ministerio de Medio Ambiente y tomando en cuenta, ¿verdad?, el contexto de la pandemia. Pero ¿qué se hace dentro de eso? Fíjate, lo primero es que tengo que decir, como el país está inmerso en una jornada nacional de vacunación, que dicho sea de paso, hago un llamado para todos aquellos que no se han vacunado, que vayan a los centros de vacunación. Esto es por la patria, por el país, y por lo tanto nosotros hemos limitado sustancialmente las actividades que teníamos para esta semana, como para integrarnos a esta jornada nacional de vacunación. Sin embargo, era imposible que hoy, es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, no dejáramos de hacer un mensaje en ese sentido y también tener una actividad bastante limitada que la haremos en brevemente en el parque en Nigua, ahí donde están unos manglares preciosísimos que tenemos ahí. Y bueno, les comento, este Día Mundial del Medio Ambiente, Naciones Unidas lo ha dedicado a un tema que es de vital importancia y se refiere a la restauración de sistemas. De los ecosistemas que en algún momento de la vida han quedado abandonados o han sido depredados o han perdido su esencia. Entonces hay este movimiento de recuperar estos ecosistemas. Se pone en práctica a partir de hoy. Y en ese sentido, nosotros hoy vamos a emitir una declaración en el sentido de que nuestro compromiso en esta década, desde ahora hasta el 2030, es la restauración de 11 ecosistemas que estaban abandonados o que están en alguna forma no propios de cómo deben estar. Y ese es nuestro compromiso. Entonces tenemos... Vamos a ver cuáles son algunos de esos. Sí, 5 ecosistemas en toda la región Enriquillo, desde el lago Enriquillo y el río Yaque del Sur, entre otros. Y luego tenemos entonces 5 ecosistemas en toda la región norte, fundamentalmente por el área de Valle Nuevo y todas esas zonas en San José de las Matas. Y luego tenemos... aquí en la provincia de Santo Domingo y el Yamasá en la cuenca media del río Sama. Esos son básicamente nuestros objetivos a propósito de que este es el tema del Día Mundial del Medio Ambiente y que Naciones Unidas lo pone de una manera muy interesante: reimagina, recupera, restaura. Porque la idea es que los jóvenes, los dominicanos, entendamos que el tema de medio ambiente no solamente le compete al gobierno, sino también nos compete a todos, porque como decía el Papa Francisco, esta es la casa común de todos. Y entonces, por lo tanto, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para tener y vivir en un mejor país y, por lo tanto, animamos a que los dominicanos también puedan reinstaurar algunos esquemas que puedan tener propio de su propio hábitat, que
que puedan participar. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Medio Ambiente hemos lanzado un concurso fotográfico en el que llamamos a los jóvenes, a propósito de este mensaje, para que tomen 3 puntos. Hay 3 lugares que el Ministerio de Medio Ambiente lo ha elegido, que son el Parque Ecológico Laguna del Toro, el Parque Ecológico de Nigua y la Laguna San José, ubicada en San Pedro de Macorís, con el propósito de que jóvenes se puedan interesar en ese concurso, hacer unas fotografías sobre cómo quisieran que estuviese estas áreas, y van a ganar unos premios que están establecidos en la página web del Ministerio de Medio Ambiente. La idea es un poco ver cómo nos acercamos a la juventud dominicana y que puedan poner toda su creatividad, en todo su vigor, y que puedan participar en este tipo de concursos. Entonces la idea es esta, que hagamos conciencia que hay ecosistemas degradados o destruidos por el hombre, y que trabajemos en su restauración. Señor ministro, usted nos menciona lo que siempre pensamos cuando hablamos de medio ambiente y del ministerio, ecosistemas, áreas protegidas y demás, pero hay algo que la gente no necesariamente toma en cuenta, y es la parte de la fauna, de los animales. Vimos recientemente una información de que en Hoyo de Pelempito el ministerio rescató 10 pichones de cotorras en esa zona bellísima de nuestro país, pero también vimos la labor que habían realizado con los manatíes y que vienen realizando con una serie de especies. ¿Cómo se orquesta todo este trabajo y cuál es la atención especial que le está brindando el ministerio a los animales? Fíjate, eso es de vital importancia, porque nuestro país tiene una biodiversidad que es extraordinaria, y debo decirlo, en el Caribe, y puedo decir Caribe y Centroamérica, no hay un país que tenga la biodiversidad que tiene la República Dominicana. O sea, aquí tenemos un desierto, aquí, en las dunas de Baní. Tenemos el Valle Nuevo, y tenemos Sierra de Baruco, con unos climas espectaculares. Los microclimas. Y también tenemos el lago Enriquillo. Y por supuesto tenemos también Bahía de las Águilas, hermosas playas que tenemos todos los dominicanos. Lo tiene todo República Dominicana. Lo tiene todo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero eso se debe en gran parte a que hay que conservar la biodiversidad y que hay que preservar especies. Entonces, en el caso de los manatíes, les informo que desde que llegamos al ministerio, pues cuando fuimos por primera vez al Acuario Nacional y vimos cómo estaban esos 3 manatíes enjaulados en unas áreas que ya no por su tamaño no podían estar ahí, pues ordenamos su traslado, y se hizo todo un proceso bellísimo en el que han participado tanto el sector privado como organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, le puedo decir que los manatíes ya están en Valladolid y iban a ser puestos en libertad ahora, en este fin de semana, pero con motivo de la pandemia decidimos mejor dejarlo para una fecha posterior, y se han aprovechado estos días para que las comunidades aledañas puedan irlo y ver a los manatíes. Y por lo tanto, recordar que esta es una especie en extinción y que se requiere, por supuesto, su protección. Y debo señalar, por ejemplo, cosas bellísimas están ocurriendo. Ayer me reportaron que llegó una manatí muy pequeñita para entrar en contacto con Pepe, Juanita y Lupita. Y entonces a esta jovencita manatí le pusieron el nombre Rosita, por las rosas de Valladolid. Ay, qué chulo. Y entonces son de las cosas que ocurren que quizás no están en el medio de todas las noticias, pero que son parte de las cosas hermosas que tiene esta función que estoy ejerciendo. Y por supuesto, nuestro papel de preservación de la fauna nos lleva también a proteger las cotorras. Claro. Y por eso fue que están en peligro de extinción también, ¿no? Sí. Las cotorras no sé si están en especie de extinción, pero es un ave
autóctona de República Dominicana. Pero creo que ha estado en diferentes momentos. Y por supuesto, nosotros, nuestro rol, nuestro papel es el de protección de la fauna. Así lo mismo te pasa, por ejemplo, en esta semana se rescató una especie que fue introducida al país, pero que a los dominicanos les gusta mucho, que es un venado. Un venado bien pequeñito apareció ahí en San Pedro de Macorís. Una especie de Bambi. Por supuesto, para que la gente entienda. No, así fue que se le llamó. Bambi. Y por supuesto, claro, es una especie importada, no es una especie autóctona, pero ahí está la foto de Bambi. Pero ahí entonces, lo que hicimos fue, se recuperó y se llevó al Zoológico Nacional, que es lo que procede en estos casos. Y así sucesivamente hay distintas situaciones vinculadas con los animales. A los dominicanos ese tipo de cosas les gusta mucho y nuestra misión es esa, igual con las tortugas. Las tortugas son una especie que tenemos que preservar y yo he aprendido cosas extraordinarias en estos meses. Yo no sabía que las tortugas anidan en un lugar y ellas vuelven a ese lugar. Sí. Es una cosa espectacular, un animal extraordinario en cuanto a su inteligencia y son de las cosas que uno ha venido indagando y averiguando ahora que estamos en estas funciones. Le voy a robar el turno a Ernesto, porque es que eso que le acaba de siempre decir te perteneció ese turno. Gracias, me da pie a una pregunta. Yo le he escuchado en varias ocasiones hacer una denuncia muy valiente, señor ministro, en relación a la existencia de mafias y de carteles que estarían detrás de la depredación del medio ambiente y que incluiría inclusive a militares, algunos retirados, pero también a políticos del partido pasado y del actual. Y a mí me parece que es una denuncia muy valiente. Sí. Entonces, quiero que por favor comparta con el Sol de los Sábados cómo está enfrentando ese desafío, que escuché lo citó entre los principales retos que tiene su gestión, y también que nos dé el perfil de quiénes son esas personas, porque yo creo que la ciudadanía dominicana también tiene que comenzar a identificar a la gente que se está beneficiando de un daño a esa casa común que es el medio ambiente que usted refería. Mira, Milicen, esa es una realidad que existe en nuestro país, lamentable, y que es una cuestión que tiene por muchos años, eso no es de ahora. Yo quiero insistir en esto, eso debe tener los últimos 15 años en ese proceso, y gente que se acostumbró a que fuera como la ley del viejo oeste. Wow. El más fuerte es el que vence. Y por lo tanto, nosotros que hemos comenzado a poner orden y a establecer restricciones en algunas de las cuencas del país, pues nos hemos tenido que enfrentar a esa realidad. Y esa realidad son mafias, carteles que operan en ese bajo mundo y que agrupan a militares activos o pasivos o puestos en retiro, y también políticos del partido actual de gobierno como al de partidos anteriores. Nosotros lo que hemos dicho es lo siguiente: nosotros estamos en estas funciones, somos administrador temporal de la ley hasta que el presidente de la República así lo determine, pero tenemos el criterio firme de aplicar la ley independientemente de quiénes sean las partes involucradas. Lógicamente esto hemos tenido que enfrentar distintas situaciones. ¿Y se siente apoyado, ministro? Porque claro, para eso se requiere mucha voluntad política. No, definitivamente, debo decirlo, el presidente Luis Abinader es un apoyo inconmensurable, ha dado un apoyo irrestricto a las medidas que nosotros hemos tomado y seguiremos tomando, porque deben entender ustedes que, por ejemplo, el río Nizao, por mencionar un río, y por mencionar quizás el río que tiene más agua de la República Dominicana, porque eso es bueno señalarlo, eso es bueno señalarlo, porque a veces el que pasa por la carretera hacia Baní ve ese lugar de cómo está ese río ahí, puede pensar que realmente el río Nizao no tiene agua. El río está muriendo, sí. No, y es todo lo contrario. Ese es el río más represado que tiene el país. Yo me he quedado con esa imagen. Es el río más represado que tiene el país. Ah, ok. Y tiene mucha agua. De ahí
El agua que viene a Santo Domingo viene de parte del río Nizao. Okay. Pero también el río Nizao da agua para la agricultura en toda esa zona. Y por supuesto, en la parte final, los últimos 17 kilómetros, el río se convierte en subterráneo y luego aparece ya al final cuando va llegando al Mar Caribe. Eso es lo que pasa. Wow. Pero ¿qué resulta? Que el daño que le han hecho las ranceras que operan de manera ilegal en el río Nizao hace que cuando tú pasas por ahí, tú crees que tú estás en la luna con tantos cráteres y tantas cosas. Entonces, debo decirles que de hecho eso es una zona de mucha ferretería, de mucha cementería. Debo decirles que para mi satisfacción estaremos anunciando al país la solución al tema de esa situación en ese río Nizao, en esa parte de esos 17 kilómetros, y por dos razones. Primero, que Dios no lo quiera, venga un huracán o una tormenta que traiga mucha agua, pues efectivamente, en la forma en que está el río Nizao ahora mismo, pone en peligro Baní y pone en peligro varios municipios aledaños. Wow, eso es grave. Porque el río ha sido tanto tan intervenido, las ¿no? actividades, la acción humana. Las actividades que van en contra de ese río, que ha perdido su canalización, ha perdido. Wow. Entonces, afortunadamente, vamos a anunciar en los próximos días la canalización del río Nizao. Excelente. Muy bien. Con jornada de reforestación. Ese proceso, lógicamente, estas cosas no son de la noche a la mañana. Este proceso nos va a tomar alrededor de un año, pero ese será uno de nuestros principales legados, la cuestión del río Nizao y su canalización, que esperamos ya se deje para las generaciones futuras. Y lógicamente tenemos también otras situaciones, pero lo que quiero advertir es, respondiendo a tu pregunta, es, lógicamente nosotros no tenemos la posibilidad hoy día de tener presencia militar o de medio ambiente en todas las cuencas del país. No la tenemos. Tenemos que priorizar. Y hemos priorizado. Y estamos priorizando. Entonces, en esa medida estamos enfrentando. Todo el que tú ves que hace una actividad a las 10 de la noche o a las 2 de la mañana en un río es porque claro, no tiene los permisos correspondientes. Claro, es ilegal. Entonces, es contra esa cultura que, reitero, agrupa militares activos y militares pasivos y políticos de turno o de pasada administración que nosotros estamos enfrentando. Y debo decir que el ministro de Defensa del actual gobierno ha sido una pieza clave apoyándonos en esta gestión que llevamos a cabo. Ministro, nos gustaría profundizar en ese mismo tema, el tema hídrico, el tema agua, ¿no? Fundamental para el futuro del pueblo dominicano. Hemos leído inclusive escritos de economistas tan prestigiosos como el premio Nobel Paul Krugman, que dice que las futuras guerras pudieran ser por el tema agua. Y en República Dominicana tenemos escenarios como el que usted ha descrito, en donde la actividad ilegal atenta contra lo más importante que tiene cualquier sociedad, que son sus recursos hídricos, que van vinculados también a los recursos forestales. Primero, ¿cómo está en este momento los diagnósticos que ustedes poseen? ¿Cómo están nuestros ríos? ¿Cómo están esos recursos en nuestro país? Ya usted nos habló un poquito de las acciones contra aquellos que están en esas actividades ilegales, pero también nos gustaría saber otras acciones que intervengan, digamos, no solo donde nacen los ríos, sino también todo el recorrido que estos hacen y el agua que se obtiene. Lo primero es lo siguiente, debe entenderse. El Ministerio de Medio Ambiente es el órgano rector de las aguas en el país. O sea, es el órgano que tiene que proteger la fuente naciente de nuestros ríos. Y por lo tanto es una misión es nuestra principal prioridad. El agua es nuestra principal prioridad en esta gestión. Lógicamente, en proteger el recurso agua implica entonces proteger las áreas protegidas. Okay. O sea, tenemos porque de ahí es donde nacen. Sí. En Valle Nuevo nacen más de 500 ríos que
a su vez nutren. Le llaman la madre de todas las aguas. Nutren las principales cuencas de nuestro país. Ministro, por eso se le llama la madre de las aguas. Esto Entonces, conlleva... en ese sentido, en los próximos días vamos a estar anunciando las medidas relacionadas con respecto a Valle Nuevo, en lo atinente al cumplimiento de la ley, cumplimiento de sentencias que han sido dictadas sobre Valle Nuevo del lado sur y Valle Nuevo del lado oeste y del lado este también. Entonces, igualmente, estamos ya implementando y ejecutando unas fases de un operativo para la recuperación de áreas en los haitises. E igualmente también anunciaremos en los próximos días temas relacionados idénticos con la Sierra de Bauruco. Entonces, esta es una tarea que hacemos con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque el legado que tenemos que dejar a nuestros hijos es que efectivamente digan que la generación que está hoy gobernando hizo su tarea y que las generaciones que vengan en el futuro pues tendrán reservadas el agua como principal recurso para subsistir en nuestro país. Y conflictos a propósito de ese tema, porque el tema del agua genera conflictos con nuestra vecina nación, el río Masacre. Haití. Y entonces allí habría una parte de diplomacia que... Sí, ¿se comunicaron con ustedes? Posición, vamos a traducirle la pregunta. Hay una diplomacia medioambiental. No, pero déjame decir lo siguiente con relación a la pregunta anterior, que también va unido a esto. Sí, y tiene que ver con los residuos sólidos. Informarle al país que ya tenemos la ley de residuos, que ya tenemos el reglamento, que estamos trabajando en el fideicomiso público-privado, que ya tenemos la solución en las manos del tema de residuos. Que usted venga a otra entrevista para tratar ese tema. Sí. Para dedicárselo a ese tema. Hoy no le voy a preguntar sobre ese tema. No, pero vamos, pero lo importante es que se sepa que ya lo tenemos en agenda y que el año 2022 será el año del antes y después en esa materia. Pero de manera concreta, don Orlando, la posición del Ministerio de Medio Ambiente sobre ese conflicto por el río Masacre y la instalación de un canal que pretende hacer el gobierno haitiano. Al día de hoy, ¿cuál es la posición, cuál es la postura que tienen ustedes como órgano rector de las aguas? Me dicen que pretende está haciendo independientemente de lo que inició. opine el gobierno dominicano. Yo espero que ustedes comprendan mi posición sobre este particular. Dado que la Cancillería Dominicana es el vocero oficial sobre este tema, quisiera que me permitieran no emitir nuestra opinión y apoyar las declaraciones de la Cancillería sobre el particular. Ahora, debe quedar claro de que las cuencas de el río Artibonito, río Masacre y el río Pedernales, que son las que dividen nuestra frontera, son ríos internacionales y que por lo tanto debemos preservar esas cuencas, porque de ahí, preservando esas cuencas, depende gran parte del futuro de toda esa región fronteriza del país. Y por lo tanto pienso que vamos a llegar a feliz término en ese sentido con el gobierno de Haití. Finalmente, ministro, no le voy a tratar el tema de... Yo pensaba que te iba a preguntar de reciclaje, Yuri. No, de los residuos sólidos, porque el artículo, me parece, 73-74 de la ley de residuos sólidos habla de irretroactividad de la ley. Eso es ilegal y entonces el reglamento que se aboca a ese fideicomiso está turbio desde nuestra perspectiva jurídica. Ya, bueno, lo voy a estudiar eso. Pero yo don Orlando es abogado. Sí, por eso mismo, sí. Lo voy a estudiar eso. Mire, don Orlando, yo quisiera preguntarle, ya yéndonos un poco más al tema urbano, ¿ha habido algún acercamiento del Ministerio de Medio Ambiente con la Alcaldía del Distrito Nacional por el tema del arbolado en el Distrito Nacional? Entendiendo que la temperatura de la ciudad ha aumentado más de un 2% y la gente pensará que es poco, pero cuando usted pasa de 36 grados a 38 ya tiene fiebre. Pero en términos medios brutales. Ya tiene fiebre. Entonces, ¿hay alguna iniciativa de parte del Ministerio? Hemos estado apoyando el programa de arbolado de la Alcaldía del Distrito Nacional. Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente están asesorando a la alcaldía sobre los tipos de árboles que hay que plantar en la ciudad, y eso es un programa que yo apoyo plenamente, y ojalá después tener la oportunidad de conversar sobre ese particular, porque también hemos hablado con las EDES
que también el alambrado afecta a algunos árboles de la ciudad y hemos estado en contacto con ellos para tener el debido cuidado con respecto a cómo se hacen esas intervenciones. Y por otro lado, el hecho real de que muchos árboles ya, sobre todo ahí en la avenida Independencia, ya las raíces han roto las aceras y por lo tanto se amerita también de una intervención en ese sentido y por eso estamos apoyando al Ayuntamiento del Distrito Nacional en ese sentido. O sea, ministro, que podemos tener esperanza que se va a superar esa obsesión de gestiones pasadas de solo sembrar palmas. Palmitas. No, pero claro, mira, les invito, por el lado, el lado de la que Churchill, nada tengan que ver con las necesidades reales. Mira, cuando tú cruzas va por la Bolívar y cruzas la Churchill, les invito a que vean el tipo de arbolado que está ahí, que ya es un plan piloto del ayuntamiento para que vean cómo sería en otros lugares. Excelente. Yo me la quiero jugar y quiero, en nombre de todo el equipo, felicitar esta gestión. Mira, cuando a don Orlando sonaba para el Ministerio de Medio Ambiente, porque ustedes saben que algunas informaciones se filtraron. Claro. Mucha gente decía, no, que queremos un doliente para medio ambiente, y esa palabra en un momento hasta llegó a ser tendencia, un doliente para medio ambiente. Y yo creo que con mucho orgullo, mis compañeros y compañeras de panel vamos a coincidir en que se siente que hay un Ministerio de Medio Ambiente, o sea, se siente una gestión bastante proactiva. Yo que doy mucho seguimiento a las redes, veo las denuncias, inmediatamente veo que desde el Ministerio se responde, y hay acciones que se están tomando. Yo sé que es mucho trabajo, como usted dice, porque hay un déficit acumulado de gestiones pasadas y yo sé que usted está lidiando con ese reto, pero yo creo que en nombre de todo el equipo hay que felicitar esa gestión y decirle que cuente con nosotros y nosotras para todo lo que implique. Invítenos a reforestar, educar, concienciar y proteger el medio ambiente. En materia de educación también hay un mérito, don Orlando. Decía Baltasar Gracián que hacer y hacerlo saber es valer dos veces. Entonces, también el equipo de comunicación está haciendo una magnífica labor para promover las acciones positivas que está haciendo el Ministerio a favor de la República Dominicana. Fíjese, don Orlando, ese reconocimiento no es en vano, porque yo mencionaba en mi comentario que la política es bueno que sea dirigida por políticos. En el caso de medio ambiente, que está siendo efectivo, que tiene un compromiso, tiene un político dirigiendo esa institución. Pero no puede ser cualquier político. Y no cualquier político. Porque por ahí pasaron politiqueros y no hicieron nada, así que no es cualquier político. Gracias, don Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente. Cambio fuera.